Bueno, me encuentro por aquí destapando el baúl de los recuerdos y entre esos recuerdos me encontré algo que se los quiero leer, que dice así: querida hija, recibe un fuerte abrazo y con él mis felicitaciones por este retiro espiritual con el que estoy segura te servirá para crecer más en la fe y amor a Dios. Mis deseos son que Él te guarde aquellas tantas y tantas cualidades que te embellecen interiormente y te ayude a resolver aquellos problemas que cotidiana y normalmente se presentan a nivel personal, familiar y social. Yo sé que este retiro te va a servir mucho. Dios te va a ayudar porque Él te quiere demasiado y te va a querer mucho más. Estoy segura que vas a salir de allí colmada de cosas muy bellas para compartir con los demás. Nanita, te quiero mucho, así me dicen aquí en mi casa, Nana. Y por eso deseo lo mejor para ti. Muchos abrazos y besos. Atentamente, Sonia, mamá. Bueno, muy bien. Quería empezar con esto para hablar de este próximo, qué linda mi mamá, próximo género literario, que es el género epistolar o el de la carta. Y como ustedes pueden haber visto acá, pues también nosotros en la Biblia contamos con unas cartas interesantes e importantes que también tienen esta estructura tal y cual les acabo de leer. Especialmente encontramos en el Nuevo Testamento este género epistolar en las cartas de Pablo. Y vamos a ver que la estructura de las cartas de Pablo empiezan así igual, semejantes, muy común durante toda la existencia que el hombre se comunica a través de cartas, que el ser humano comunique sus cosas a través de ellas. Y más en el tiempo de Pablo, en el tiempo del Nuevo Testamento, pues que no existían los correos electrónicos, que no existía el teléfono, que no existía el celular, sino que era todo a través de puño y letra y que se enviaban estas cartas, que muchas de ellas llegaban meses después de haberse sido escritas. ¿A quién escribe Pablo? Pues Pablo escribe a las comunidades, especialmente a las que obviamente él evangelizó, o también a una persona o a un discípulo, a un líder de esa comunidad. Entonces es interesante también que nosotros vayamos como comprendiendo cuál es ese sentido de esas cartas. La carta, ¿cómo reconocer una carta en la Biblia? Por la estructura. Primero el saludo, así como ustedes ven acá: querida hija, recibe un fuerte abrazo y con él mis felicitaciones por este retiro espiritual. Saludo, ¿sí? Luego del saludo viene el cuerpo de la carta, entonces la intención de la carta. Ojo, en Pablo especialmente esos saludos son muy especiales, aparecen siempre nombrando, deseando como una bendición o dando una bendición. La gracia de Dios Padre, en unión con su Hijo Jesucristo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¿A qué se les parece eso? Sí, al saludo que nos da el sacerdote en la Eucaristía. Los saludos que tenemos nosotros en la Eucaristía parten de ese hecho, parten de esos saludos que daba Pablo a las diferentes comunidades a través de sus cartas. Entonces es también un dato interesante para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora sí, el cuerpo, ese cuerpo de la carta se inauguraba a través de un himno, ¿sí? Casi todas las cartas de Pablo siempre comienzan con un himno hermoso, un himno especial, donde como que se congregara, como si la comunidad, yo me lo imagino así, me lo imagino como la comunidad reunida, llegó carta de Pablo y todos se reúnen y en un acto ceremonial escuchan ese himno especial con el que arranca Pablo, y eso se vuelve como parte de un momento significativo para esta comunidad. Entonces, después de ese himno viene la intención de por qué Pablo escribe a esa comunidad. Muchas de esas cartas pues eran para dar ánimo, a evangelizar a distancia, pero también para exhortar, llamar la atención cuando las cosas no están funcionando bien. Me han contado que ustedes están diciendo esto, ¿cómo así que ustedes están pues tomando divisiones y partido? ¿Cómo así que yo soy de Apolo, y yo soy de Pedro, yo soy de Silas o yo soy de Pablo? No, ¿quién dijo que aquí nosotros éramos los protagonistas de este cuento? El gran protagonista es el Señor, tenemos que ser del Señor. Entonces muchas de esas cartas tienen pues ese contenido, y que es ahí donde entramos pues como a reflexionarlas. Luego del cuerpo de la carta o de la intención de la carta viene entonces la despedida.
que también es una despedida muy significativa, muy bonita, también deseando, dando pequeñas recomendaciones. Por ejemplo, en una carta va a decir, ojo, les dice pues a estos hermanos, ojo con los pobres de Jerusalén, por favor, o gracias por la colecta que hicieron para los pobres de Jerusalén, se los vamos a orar, vamos a orar mucho porque Dios ama al que da con alegría. En fin, hay un significado de cosas que aparecen en esas cartas muy bonitas y que permiten la cercanía, ¿sí? A través de ese momento, de esos espacios, incluso pues amplios de distancia en los que se encontraba Pablo con sus comunidades ya evangelizadas, o que incluso Pablo las escribió estando en la cárcel. Estas cartas permiten esa cercanía, permiten entrar como en esa relación. Y cómo es de bonito ver que esas cartas hoy nos sirven también a nosotros, que a pesar de que no nos las escribieron a nosotros, pues esas cartas tienen ese gran significado para poder encontrarnos en relación con lo que también nosotros como iglesia o como comunidad lo podamos estar viviendo. Bien, entonces así termina entonces el cuerpo de la carta, termina con los saludos, pues con las recomendaciones, la despedida, y ahí entonces es como se cumple este género literario, el género epistolar, el género de la carta. Bien, ok, a leer las cartas de Pablo para que podamos entender más esto, qué nos dice, sobre todo qué nos dice Pablo en sus cartas, cuáles son esas recomendaciones y que pueden ser aplicadas también a nuestra vida actual, a la realidad que hoy estemos viviendo. Chao, chao, nos vemos en clase.